Bienvenidos a todos y todas las presentes, marcado en el segundo ciclo de charlas organizada por Estudiantes y Ciudadanos, es que damos inicio a la sexta charla Nueva Política en Chile, de la crisis a la revaloración. En esta oportunidad el moderador será Francisco Tapia. Antes de continuar, les pido por favor que dejen sus celulares en modo silencio. Muchas gracias. Buenas tardes. Voy a hacer una pequeña introducción al tema y voy a proceder después a presentar a nuestro invitado. Hoy por hoy nos encontramos ante un escenario donde la desconfianza en las instituciones de representación se encuentra en un estado crítico, especialmente en el contexto del conocimiento de temas de financiamiento ilegítimo y de las relaciones entre dinero y poder, que si bien siempre han podido ser cuestionadas, ponen en jaque la gestión de quienes hoy ejercen el poder político en nuestro país. No podemos ser simplistas de culpar solo a quienes hoy ocupan o no ocupan un lugar en el Parlamento, en el gobierno, en los partidos políticos y en los diferentes aparatos del Estado, sino que más bien debemos hacer un análisis histórico-social de las relaciones que hoy gatillan la situación actual, en donde todos, de alguna u otra manera, somos partícipes y por lo mismo podemos y debemos propiciar un cambio positivo. La conversación de hoy deseamos que se centre en el cómo debe conformarse un sistema político que logre responder de buena forma a los requerimientos de la sociedad que lo sustenta y en cómo los errores del pasado y presente pueden ayudar a encarrilar el futuro. En donde, si bien nos encontramos a puertas de un proceso constituyente, este diálogo no se agote en él, puesto que creemos que esta discusión es anterior, dado que nos queremos cuestionar el sentido mismo de la política, en especial dentro de una sociedad como la chilena. Además, debemos ser claros en entender que es complejo realizar un análisis de la crisis actual de manera simple, puesto que esta no se agota en la cifra entregada por una u otra encuesta, puesto que son demasiados los factores que se correlacionan, en donde factores como probidad, transparencia, financiamiento, relación dinero-poder-política, entre otros, toman especial relevancia. Por otra parte, sabiendo que el problema no solo recae en quienes ejercen el poder, sino que en la ciudadanía, la cual ha incrementado su desinterés y ha generado una baja participación en las distintas instancias, las cuales no solo se expresan en las elecciones a nivel nacional, sino que en los distintos espacios de toma de decisiones locales, como en el caso de las asambleas, Muchas veces es fácil delegar la responsabilidad en terceras personas o en el sistema mismo, pero pocas veces se toman acciones que permitan generar cambios. Por lo mismo, es mucho más común escuchar hoy "yo soy apolítico", desconociendo el hecho de que el ser humano es un ser eminentemente político. Entonces, ¿cuáles son los requerimientos que deben cumplir las instituciones y los individuos que en ellas se desempeñan? ¿Qué camino se debe seguir para que la sociedad nacional logre reencantarse con la política? ¿Por qué la ciudadanía no se moviliza y expresa en contra de estos acontecimientos como en otros países? ¿Cómo se reconstruye la política chilena y cómo se logra la repolitización de los ciudadanos? ¿Cuáles son y cómo se disminuyen las brechas entre lo que la sociedad quiere de la política y lo que existe actualmente? ¿Cuáles son las relaciones que debería existir entre poder, política y dinero? Todos estos cuestionamientos y otros esperamos que puedan ser respondidos o al menos abordados en esta actividad. Ahora procederé a presentar a nuestros invitados. Primero, don Eugenio Guzmán. Él es decano de la Facultad de Gobierno, con una amplia trayectoria académica en temas de políticas públicas. Guzmán se desempeñó anteriormente como director del Programa Político Institucional de Libertad y Desarrollo y director de la Escuela de Gobierno y decano de pregrado de la Universidad Adolfo Ibáñez. Adicionalmente, es autor de publicaciones tales como Corrupción y Estado y La Cuestión Mapuche, Aportes para el Debate. Él es sociólogo de la Universidad de Chile y es Master of Science en Sociología de la London School of Economics and Political Science del Reino Unido. Muchas gracias por estar aquí, Víctor. Ahora presentaré a don Eduardo Araya. Él es profesor, estudió Historia y Geografía en la PUCB entre 1974 y 1979, graduándose como licenciado, y aunque estudió también Pedagogía, nunca se tituló como profesor. Realizó estudios de posgrado en Ciencias Sociales entre 1980 y 1981 en la ILADES, Santiago, actual Universidad Jesuita Alberto Hurtado, y obtuvo su posgrado en abril de 1986. Poco antes de viajar a Alemania para realizar estudios de doctorado en ciencia política en la Universidad Johannes Gutenberg en Mainz, obteniendo el grado de doctor en 1991.
Desde 1993 hasta la fecha es profesor adjunto, jornada completa, en el Instituto de Historia de la Universidad Católica del Paraíso. Ha desempeñado variados cargos como secretario académico y director del Instituto de Historia, director general de la Oficina de Cooperación Internacional de la PUCB, vicerrector académico entre los años 2006 y 2007. Es en la actualidad jefe de la carrera del programa de licenciatura en Historia de la PUCB. Sus publicaciones más recientes son Partidos, Sistemas Políticos y Cultura Política en la República de Weimar y Alemania en la Primera Guerra Mundial, Historia e Historiografía. Muchas gracias también por estar hoy día aquí. En tercer lugar, voy a presentar a don Rodrigo Echecopar. Él estudió en Economía en la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde se desempeñó como dirigente estudiantil. Se incorporó a trabajar en la campaña política del diputado Gabriel Boric, para después asumir como jefe de gabinete del diputado Giorgio Jackson. Actualmente es subdirector y encargado nacional de incidencia de la Fundación Ciudadano Inteligente, organización que busca fortalecer la democracia en América Latina, promoviendo la transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. Muchas gracias también por estar hoy día aquí. Los dejo con la primera presentación, que es don Eduardo Araya, el profesor Eduardo Araya. Sí. Bueno, gracias por la invitación. Yo quiero decirles en primer lugar que ustedes representan el escaso 15% de personas que en este país se interesan por la política. O sea, estamos en buena compañía. La compañía no es muy grande, pero bueno, es lo que hay. Y eso es un poco consecuencia del tipo de temas que estamos debatiendo. Más allá de las bromas, yo encuentro fantástico de que estudiantes de ingeniería, que normalmente, al menos para el resto de la universidad, casi siempre son vistos como tipos que están preocupados por los números, y además de eso, de otros números, también tienen intereses en este tipo de problemas. Bueno, lo que yo quiero hacer es una referencia a propósito de lo que conversamos con Francisco, un poco como de cómo llegamos a esto. Porque hay una cosa que es un poco paradojal, ¿no? Cuando uno mira la literatura no producida en Chile sobre la transición y los años de la concertación, en general en esa literatura de distinto origen, Chile aparece como un caso exitoso, y efectivamente, si uno mira muchos de los indicadores de la transición o de los años de los gobiernos de la concertación, e incluso uno podría decir del gobierno de Piñera, que para mucha gente de la derecha no fue sino el quinto gobierno de la concertación, efectivamente hay muchos indicadores tremendamente positivos, ¿no? Entonces resulta casi paradojal que a pesar de ese conjunto de indicadores positivos, tengamos, por ejemplo, uno de los promedios de participación política o interés por la política más bajos en América Latina hoy en día, ¿no? Piensen que, por ejemplo, en promedio, o sea, en las primeras elecciones a comienzos de la transición, votaba el 86% de las personas con derecho a votar. Hoy en día estamos en el 44%. ¿No? Y cuando uno mira las estadísticas, la caída es constante. O sea, los gráficos están, ¿no? Están, por ejemplo, si les interesa un poco de referencia bibliográfica, disculpen, ¿no? Pero uno es profe casi siempre a tiempo completo, y entonces casi siempre no puede decir, mira, si les interesa el tema, échenle una mirada por lo menos a 2 textos recientes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que los pueden bajar cómodamente en formato PDF, donde tienen una enorme cantidad de información estadística, que son informes bastante bien hechos. Uno es la auditoría de la democracia, el informe del PNUD del 2014, y el otro se llama, ya no recuerdo el texto, pero tiene que ver algo así como la politización de la sociedad o la repolitización de la sociedad, que es un texto del 2015, ¿no? Ahí pueden tener mucha información estadística. ¿Por qué uno podría decir que la transición chilena fue exitosa? Bueno, al menos si uno considera una variable política muy elemental, se logró una transición, digamos, generar un sistema político extraordinariamente estable, y esa estabilidad política es lo fundamental durante el día de hoy. Probablemente a nosotros nos parece una obviedad, pero cuando uno mira para el vecindario, esto no es una obviedad.
Piensen ustedes que países como Argentina o Ecuador, en un periodo de menos de 10 años, tuvieron 4 cambios de gobierno no constitucionales, ¿no? En donde la única diferencia en relación a lo que ocurría antes es que no había golpes militares, ¿no? Entonces, esta imagen de que la estabilidad es normal en América Latina, no. Hemos construido un sistema estable. Algunos indicadores muy elementales. Pasamos como de $5.000 de ingreso per cápita en el 90 a 23.000. Y hemos reducido la pobreza como del orden del 40% en el 90 al 14%. Somos el único país de toda América Latina que cumplió con los objetivos del milenio de reducción de la pobreza según los datos del PNUD. Entonces, ahora, miremos otros datos. Por ejemplo, pasamos de una expansión de la matrícula de la educación superior como de 300.000 personas a 1 millón. Hay un dato del cual en general nos sentimos orgullosos. Hay que revisarlo porque no es tan... No es, digamos, todo esto puede tener su lado oscuro, pero piensen ustedes que en 7 de cada 10 estudiantes que hoy en día en Chile están en educación superior son estudiantes que por primera vez en la historia de su familia alcanzan la educación superior. Entonces, cuando uno mira este tipo de datos, uno podría decir, mira, parece que la cosa, en rigor, tan mal no anduvo, parece que hay cosas que se hicieron bien. Pero la pregunta es, ¿y por qué, por ejemplo, desde el año más o menos 86, 96-97, o sea, terminado el primer gobierno de la concertación, terminado el gobierno de Elwin, es que la participación electoral viene cayendo a tasas constantes, ¿no? Porque, por ejemplo, más o menos, ya no recuerdo el dato, pero está en la estadística, más o menos el 3% de los votantes menores de 30 años, o sea, ¿por qué solamente los menores de 30 años, más o menos el 3% lo está votando? Ese dato es brutal, porque significa que tenemos un electorado que recientemente se hace viejo y los jóvenes no están ahí. Bueno, nosotros sabemos que sí están ahí, es cuestión de ver otro tipo de comportamientos, como por ejemplo los movimientos sociales desde el 2011 en adelante. Bueno, la explicación tiene que ver en buena medida con la manera como se hizo la transición. La transición se hizo por la vía de pacto, en un contexto complejo. Piensen ustedes que hasta el comandante en jefe Pinochet siguió siendo comandante en jefe del ejército al menos por 8 años, por el 90, con una serie de restricciones. Había mayoría política de la Constitución, o sea, una mayoría electoral de la Constitución, pero no había una mayoría política. Enclaves autoritarios, en el término de ratón, senadores designados, etcétera, etcétera. La política, por distintas razones, se elitizó. Las decisiones políticas siempre tienen que ver con elites, porque por razones obvias, cuando tú tienes 15 millones de habitantes, tú no puedes estar sometiendo a plebiscito todos los días cualquier decisión, porque es imposible. Entonces, es normal que las decisiones políticas tengan que ver con decisiones entre pocas personas, pero bajo el supuesto de que esas pocas personas, por la vía de la representación, representan el interés de muchos o de la totalidad de la sociedad o de la totalidad o de un conjunto muy amplio de distintos grupos de la sociedad. Piensen, por ejemplo, que cuando se produce la transición, o sea, una de las primeras reformas importantes, la otra reforma tributaria, se hizo en un contexto en donde ni siquiera el Congreso estaba funcionando normalmente. Y esa reforma tributaria, la primera, en la época del gobierno de Elwin, se hizo entre fundamentalmente 3 personas. 2 ministros del gobierno de Elwin, Alejandro Fossler y Edgardo Penninger, y un representante de los partidos de la oposición, Sebastián Piñera, que era senador. O sea, en ese contexto, hasta una reforma tremendamente relevante, como por ejemplo una reforma tributaria, se hizo con una participación absolutamente irresuelta. Ahora, esto significó, por ejemplo, de que, a su vez, que con el tiempo, la concertación, yo casi siempre me paso el tiempo, así que no tenéis que avisar. La concertación construyó una élite de tecnócratas y dirigentes políticos. Hay un neologismo también, los tecnopods, ¿no? los especialistas en ciertas disciplinas que por su
por derecho propio son especialistas, piensen en figuras como Alejandro Foxley o algún otro de la continuación más reciente, que tienen reconocimiento académico pero que además desarrollan carrera política. Entonces combinan esos dos mundos. El ministro Izaguirre, por ejemplo, podría ser original. La Concertación construyó una relativamente reducida pero muy homogénea élite de tecnócratas políticos y dirigentes partidarios que administraron sucesivamente 4 gobiernos de la Concertación. Esa élite funcionó de una manera muy eficiente y muy homogénea porque compartían un montón de cosas. Compartían una experiencia traumática, la crisis del gobierno de la Unidad Popular y la dictadura. Fueron los que armaron la transición, compartían un relato y tenían claro un tema básico, ¿no? La crisis de la democracia se había producido por la polarización y la falta de consenso, entonces, por lo tanto, el tema del consenso era como el artículo central para generar estabilidad y desarrollo económico. Entonces, esto llevó las condiciones políticas del periodo lo requerían también. O sea, los militares en los años 90 tenían un alto grado de autonomía. No era cuestión de decirle a los militares hagan tal cosa, porque los tipos decían que no y era no. Ejercicios de enlace, etc. Los empresarios tenían un gran poder y la derecha tenía mucho poder. Cuando digo la derecha no estoy diciendo simplemente partidos de derecha, estoy hablando de grupos empresariales o también grupos que sin tener representación, o sea, sin ser electos, tenían representación por la vía, por ejemplo, de los senadores designados. Entonces, la necesidad de los acuerdos era una necesidad objetiva. La pregunta es, ¿hasta dónde? Una pregunta, la reflexión crítica. La pregunta fundamental es hasta dónde podríamos decir, el consenso dejó de ser una necesidad y se transformó en una suerte de hábitus simplemente para resolver un conjunto de decisiones sin la necesidad de un debate, ¿no? Si hay algo que, podemos decir, el efecto que tuvo ese tipo de política fue que durante mucho tiempo en Chile no hubo temas realmente en serio que generaran debate. Las explicaciones son más complejas, ¿no? Porque uno no podría dejar de considerar tampoco que los hijos de la Concertación, o sea, los hijos de la generación que hizo la transición, la generación entre 30 y 40 hoy en día podría ser, o la generación de 30, es una generación que le tocó vivir un mundo radicalmente distinto a sus padres, un mundo que, para usar una expresión de alguna manera, tiene que ver con problemas de la globalización, en donde, por ejemplo, el Estado-Nación pesa menos, en donde lo que ha ocurrido, y no solamente en Chile, porque el tema de la pérdida de la centralidad de lo político ocurre más o menos en todas partes, de manera a veces más dramática como en Chile, pero en todas partes esto ocurre, ¿no? Y es que muchos de los referentes que articularon la política, por ejemplo, la idea de la clase y por consiguiente el partido de clase, eso ya no son referentes y no hace ningún sentido a nadie. O el Estado como articulador de un gran relato que se llama el Estado-Nación en un contexto de multiculturalismo. Entonces, parte de lo que ha ocurrido tiene que ver con tendencias culturales y sociales propias de la globalización y también con tendencias propias del modelo, podríamos decir, del modelo que adoptamos, del modelo de sociedad, o la manera como articulamos economía, Estado y sociedad. Y parte de los problemas han tenido que ver con el éxito, porque cuando tú pasas de 5.000, en una generación, de $5.000 per cápita a 23.000, inevitablemente las personas se ponen más consumistas y se ponen más individualistas, ¿no? Entonces, el interés colectivo termina siendo una cuestión como accesoria, porque no te resuelve, no tiene que ver directamente con ninguno de los problemas de tu vida cotidiana, si es que los puedes resolver en el mercado. Si lo resuelven en el mercado, pueden prescindir de la política, y los partidos políticos que articulaban las demandas de la sociedad en relación al Estado, como buena parte de los eventuales electores ahora lo resuelven por el lado, por la vía del mercado, o sea, más que ciudadanos son consumidores, los partidos políticos van perdiendo relevancia. Entonces,
¿Dónde está el problema? Eso ha ocurrido en muchas transiciones, pero no en todas las transiciones. La pérdida de la participación política ha sido igual. Porque, por ejemplo, cuando uno mira lo que ocurrió en los años 90, en el 2000, en países como Bolivia y Perú, la participación electoral no solo no ha decrecido, ha aumentado, ¿no? Hay transiciones incluso exitosas en los años 50, el pacto de punto fijo en Venezuela, después de una dictadura que dura hasta la llegada de Chávez. Ese pacto fue también entre élites, pero generó un sistema tremendamente participativo, en términos de que muchos grupos fueron progresivamente incorporados a la participación. En el caso de Venezuela, eso además tenía que ver con la renta del petróleo y con el reparto de las rentas del petróleo. Pero lo que quiero decir es que una transición que por su propia naturaleza tiene un componente fuertemente elitista, no tiene que generar necesariamente sistemas elitistas de por vida, ¿no? Hay cosas que todo el mundo ha hecho notar como uno de los problemas, el famoso sistema binominal, pero hace mucho tiempo que tenemos un sistema proporcional para las elecciones municipales y la gente igual vota poco en las elecciones municipales. Por lo tanto, claro, cualquiera de nosotros que tiene formación en ciencia política diría, mira, los sistemas electorales no son irrelevantes, ayudan, estimulan o generan restricciones, y todo el mundo sabe, me imagino a esta altura, las restricciones que generaba el sistema binominal en términos de competitividad y de apertura a la posibilidad de que otros grupos compitieran. Pero claramente la baja de la participación electoral no tiene que ver con el binominal. Ahora, evidentemente que lo que le puso una lápida al tema de la participación electoral fue la decisión sobre la voluntariedad del voto, que hizo que lo que venía cayendo a tasas constantes, ahora, ¿no es cierto?, la curva fuera directamente hacia abajo, del 2012 en adelante en los municipales. Y eso va a ser muy difícil de revertir, creo yo. En buenas cuentas, yo tengo la impresión de que eso es como la explicación de por qué estamos como estamos. Yo había seleccionado unas encuestas, digamos unos gráficos de encuestas recientes, de la encuesta CEP de la Universidad, perdón, de la encuesta del Centro de Estudios Públicos y en la Universidad de Portales, donde creo que ha pasado, por ejemplo, cuál es la evidencia más evidente. A ver, dos datos, ¿cuántos minutos me quedan? Ya, en los 5 minutos que me quedan, un par de datos adicionales. El desencanto de la política no es de ahora. Viene por lo menos de comienzo de los 90, probablemente el primer debate fue a propósito de un informe del PNUD, de fines del gobierno de Frey, de Elwin, que generó un debate al interior de la concertación en donde precisamente se usó el término por primera vez, el desencanto de la política, a propósito de la disminución de la participación electoral. Eso generó un debate en la concertación que fue un debate político y académico entre dos fracciones que se llamaban, ¿no es cierto?, los autoflagelantes y los autocomplacientes. Eso desapareció. El desencanto de la política en la sociedad continuó, o sea, la distancia entre representantes políticos y ciudadanía. Pero hay un cambio sustancial a partir del 2011. Del desencanto se pasó a la movilización social, ¿no? Y se ha producido un proceso en los últimos años, informe del PNUD 2015, de repolitización de la sociedad. En el texto del PNUD, cuando se habla de repolitización de la sociedad, es que la sociedad comienza a discutir los límites del espacio de lo político. La política, la actividad política en Chile durante un periodo muy largo de tiempo, hasta el 2011, se naturalizó, o sea, los que tomaban las decisiones eran los que tenían que tomar las decisiones porque siempre había sido así. Eso es lo que comienza a ser puesto en cuestión desde el 2011 en adelante, a partir de movimientos sociales como el movimiento universitario, pero también la emergencia de movimientos regionales. Aysén, Punta Arenas, Freirina, Patagonia sin represa, y uno podía agregar un catálogo más o menos largo en temas que tienen que ver con demandas muy colectivas, financiamiento y calidad de la educación, temas medioambientales o temas muy regionales. Entonces, lo que tenemos es una sociedad que pone en cuestión los límites de lo político, que antes estaban muy definidos y muy limitados, muy circunscritos a una élite reducida, y ahora es un debate infinitamente más amplio y complejo. Entonces, las élites tienen problemas porque ya no pueden gobernar como antes,
Pero hay otro problema, ¿no? Y es que los movimientos sociales, con esto termino, en su discurso aspiran a representar a la sociedad, pero la sociedad no los reconoce como representantes de la totalidad. Les reconoce capacidad de representar algunas de sus demandas. Por ejemplo, cuando uno mira los datos estadísticos de este último informe del PNUD, cuando hace referencia a los movimientos sociales, los sectores sociales que más desconfían de los movimientos sociales son los sectores C y D. O sea, hay mucha más confianza en los movimientos sociales como interlocutores o como expresión de demandas de la sociedad en los sectores altos, ABC1, y mucho más desconfianza de qué es lo que finalmente esos sectores representan en los sectores populares. Gracias. Hola, mi nombre es Rodrigo. Yo creo que voy a dar una mirada un poquito quizás como del sentido común del ciudadano normal de a pie, cómo vemos nosotros un poco lo que está pasando en la política, y ahí le voy a dejar la academia y las cuestiones más históricas, que estuvo muy interesante y que comparto mucho las cosas que estaba preguntando Eduardo, a Eduardo y Eugenio. Primero, para que entiendan un poco qué rol tratamos de jugar nosotros desde la Fundación Ciudadana Inteligente, y para que vean desde qué perspectiva también voy a tratar de hacer mi presentación. Les cuento un poco qué es lo que hacemos, o sea, de dónde venimos, quiénes somos. Y al final nosotros tenemos una misión que es súper simple, que es tratar de fortalecer las democracias en Latinoamérica. Es simple de entender, es difícil de lograr. Y la forma en que lo intentamos hacer es usar tecnologías de la información, metodologías de capacitación que traten de promover la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Creemos que esa es una forma importante de fortalecer las democracias. Hay un video que es bien explicativo de lo que hacemos, pero así como para que sea como bien en simple, hay muchos peces en la sociedad, hay algunos tiburones, son personas que tienen más poder, más influencia económica, más redes de contacto. Y nosotros creemos que a través de la articulación de la ciudadanía somos capaces de enfrentar esos poderes. Entonces, para entender, bueno, qué es fortalecer la democracia, creo que es importante decir, bueno, qué es lo que no es democracia también al mismo tiempo. La democracia no es un concepto tan fácil de entender. ¿Y por qué? Porque la democracia no es simplemente votar. A la izquierda está la papeleta de la aprobación de la Constitución de 1980, la Constitución que se aprueba en dictadura. Fue una votación, me podrán corregir, pero como 6 millones de personas, un montón, una buena participación, pero hoy día nadie considera que esa votación haya reflejado un proceso democrático. O sea, no consideramos que la Constitución que tenemos de 1980, a pesar de haber pasado por un referéndum, haya sido constituido de una manera democrática, ni haber sido aprobado de una manera democrática. Y a la derecha están las elecciones en Cuba, que también tienen elecciones cada 5 años, que son elecciones de una manera medio indirecta, pero al final tampoco consideramos que eso es una democracia. O sea, el primer punto es que las votaciones no nos garantizan democracia. En segundo lugar, bueno, ¿por qué no? Y una de las razones por las que las elecciones no te garantizan democracia es porque a veces en esos espacios no hay una campaña informativa que sea equilibrada, como los casos que mostraba anteriormente. Entonces eso significa que la capacidad de comunicar y de informar también es relevante al momento de determinar si es que estamos en un espacio democrático o no. Entonces, bueno, esto también es lo que pasa en Chile, que los medios de comunicación, los medios de información están concentrados en dos grandes holdings. Eso también, en cierta medida, nos quita un control democrático sobre el destino de nuestros países. Después, bueno, pasamos las elecciones, llegamos, ya están electos nuestras autoridades, suponemos que llegaron de buena manera ahí. Y nos topamos con casos que también cooptan nuestra democracia. La izquierda es senador Orpiz, que recibía un sueldo mensual o una mesada mensual de parte de Corpesca de más de 5 millones de pesos. Si usted le pregunta a los senadores, en general, de izquierda a derecha, decían, oye, Orpiz era un gallo súper derecho. O sea, lo consideraron una de las personas como bien pro, bien derechas dentro del Senado. Y descubrimos que recibía esta cantidad de plata mensual y que representaba fielmente los intereses de esa empresa, no solamente en la sala, en alguna votación, sino en la comisión de pesca del Senado. O sea, su participación en esa comisión no estaba representando intereses públicos, sino que estaba representando intereses particulares, y eso también significa que el proceso por el cual pasó esa ley le quitó democracia, le quitó legitimidad.
De la derecha, un estudio súper interesante que hicieron en Estados Unidos para ver cuál era el poder del lobby, ¿ya? Entonces lo que hacían era investigar un poco cuáles eran los resultados. Estados Unidos tiene un sistema tributario súper complejo, ¿ya? Tiene una tasa de tributación súper alta, pero en realidad distintos sectores tienen acceso a créditos tributarios. Entonces depende mucho de qué nivel de influencia tienes en el Congreso para ir viendo cómo eso va afectando tu tasa impositiva. Entonces, esta es una correlación entre la tasa en cómo va... ¿De qué es el gráfico? No me acuerdo qué era lo que mostraba. Pero lo que te decían ahí era que cuando tú gastabas $1 en lobby, eso tenía efectos de más o menos $50 en temas de créditos tributarios. Entonces el sistema tributario no representaba los intereses públicos de alienación de incentivos o de cosas por el estilo, sino que respondía en gran medida a la capacidad que tenían cada empresa de ejercer presión dentro de los espacios de legislación. Eso era el tema como de plata, pero acá esta es la conversación de Rossi. ¿Se acuerdan que se filtró un WhatsApp, un grupo de WhatsApp en donde eran como, no sé, 25 socialistas, donde estaba participando Rossi? Y esta era la parte que encontraba bien interesante, porque les decía, oye, ¿ustedes creen que están en sus puestos porque saben mucho? ¿Que son buenos técnicos? Que llegaron acá por su currículum. Dice, no, ustedes están acá porque el senador Rossi dio la palabra por ustedes y después el acta seguía un poquito más adelante, les pide plata. Les pide plata porque, oye, yo les conseguí la pega y nosotros necesitamos plata para poder financiar lo que estamos haciendo. Entonces, ahí también hay un espacio en donde nuestro interés público, que está representado a través del senador, está cooptado por estos intereses particulares. Este es otro ejemplo más, pero ya. Entonces, ¿cómo se expresa esta falta de democracia? Y que también yo creo que responde mucho a lo que hablaba Eduardo sobre cómo eso se ve institucionalmente, cómo eso es difícil de lograr a través del marco jurídico institucional que tenemos hoy día. Entonces, una foto de la marcha del 2011, pero que esto viene después del 2006, o sea, no partió el 2011. Y el 2006 tuvo la Revolución Pingüina y que tenía una consigna súper clara. O sea, tú le preguntabas a cualquier persona, ¿cuál era la consigna del 2006? Era el fin al lucro de la educación. No era mucho más que eso. Yo creo que hasta el 2011 se logró como un nivel de complejidad en temas de demanda más alta que esa. El 2006 era el fin al lucro. Se hace un acuerdo enorme, los estudiantes, el gobierno, representantes de distintos lados del Parlamento, ya vamos a aceptar las demandas del movimiento estudiantil y se empieza a pasar este proyecto de ley que en 2008 termina en nada. O sea, se hicieron algunas reformas, pero la consigna principal del movimiento estudiantil, que era apoyado, no sé, por el 80% de los chilenos en su momento, que se terminara el lucro en la educación, no tuvo ninguna expresión en el proyecto de ley. Entonces, ese descontento fue incapaz de encauzarse a través de la ley. Entonces simplemente este era el concepto que estamos tratando de construir. Las democracias no son blanco y negro, no son se vota o no se vota. Son un sistema que se tiene que ir alimentando y que se puede fortalecer o se puede debilitar. Nosotros estamos tratando de fortalecerla. Y este era uno de los gráficos que me imagino que quería mostrar ahora. Esa es la confianza que tenemos hoy día en los partidos políticos. 3%. Eso es como los números que usamos para hablar como de crecimiento económico o de inflación. 3%. Esto es grave. Entonces, ¿cómo recuperar la confianza en la política? Es una pregunta bien relevante. Kintsukuroi es una práctica que tienen en Japón, que cuando se rompen algunas cerámicas, tienen valor, en vez de botarla y comprar una nueva, lo que hacen es que la arreglan, ¿ya? Pero lo bonito es cómo la arreglan usando oro. Entonces el resultado final es algo que era más valioso de lo que era antes. O sea, no solamente te queda como algo arreglado, sino que le ponen a ese arreglo algo que es más valioso de lo que era, entonces te queda un resultado mejor todavía. Entonces, desde nuestra perspectiva, acá hay cosas que podemos ir haciendo, que podemos ir reformando, que nos van dando una mejor democracia. O sea, aquí nosotros no somos del discurso que se vayan todos, todos son corruptos, no creemos eso. Nosotros creemos que hay muy buena gente en la política, hay otros que no tanto, pero que también hay prácticas institucionales que están mal. Y lo que nosotros creemos es que la forma en que cambiamos esto es a través de reformas que nos van dando una seguridad y un marco jurídico mejor, y que luego
es la participación ciudadana, es decir, ir incluyendo a los ciudadanos en este proceso. No nos sirve, primero, que solamente se cambien todos los proyectos de ley, sino que nos sirve que eso se haga con participación de la ciudadanía. Y para contar algunos ejemplos de lo que estamos tratando de hacer nosotros, esto es un observatorio que lanzamos la semana pasada, el viernes pasado, que lo hizo Ciudadano Inteligente en conjunto con Espacio Público, que es donde trabaja un grupo de miembros que estuvieron en la Comisión Anticorrupción que convocó la presidenta Bachelet. Entonces, desde nuestra perspectiva, ¿qué es lo que estaba pasando? O sea, después de que parte la crisis de la política en Chile, la presidenta en un momento llama a esta Comisión Anticorrupción, integrada por altos académicos, miembros de la sociedad civil, había un miembro de Ciudadano Inteligente también ahí, y hacen 236 propuestas para enfrentar la corrupción en Chile. Era una mirada bien integral sobre los problemas que veíamos de corrupción, de democracia en el país, y nosotros nos parecía que era bien importante que saliera adelante. La presidenta toma algunas de estas medidas, una buena cantidad, las empieza a mandar a través de proyectos de ley al Congreso, y en el Congreso vemos como de a poquito también le empiezan a sacar algunos elementos que eran importantes. Entonces, para nosotros nos parecía que si hay una ciudadanía que está comprometida con esta agenda, hay medios de comunicación, hay líderes de opinión que están comprometidos con esta agenda, bueno, construyamos herramientas que permitan que podamos estar más informados y más presentes en lo que está pasando. Entonces, esta plataforma lo que buscaba es esas dos cosas. Uno, poder presionar, ¿no es cierto?, en las distintas temáticas que creemos que son importantes de avanzar, y dos, también poder acercarnos a ese proceso de reforma. O sea, están pasando cosas en el Congreso, se están cambiando leyes, efectivamente estamos avanzando, y es importante que nosotros estemos atentos a lo que está pasando. Entonces nosotros creemos que el aprendizaje es eso, que tenemos que acercarnos a los procesos de reformas que se están dando en el país, y al final hacernos parte y cargo de lo que está sucediendo en el país. O sea, esto no es exclusiva responsabilidad de la política, sino que es responsabilidad también de la ciudadanía que no hemos sabido participar de esos procesos. Y nada, lo dejo ahí para que podamos pasar quizás después de las preguntas, entrar en profundidad en algunas temáticas más interesantes. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muy buenos días y gracias por la invitación que me han hecho. Les agradezco todo el interés que tienen en escuchar, ¿no es cierto? O escucharme, no sé si después de que hable van a seguir teniendo interés. A ver, es muy difícil la pregunta que ustedes hacían, ¿no? O sea, la pregunta que se me hacía en el mail yo la encontré difícil, o el conjunto de preguntas, no es fácil responder esa pregunta, por varias razones, porque uno tiene siempre la perspectiva del presente. Y claro, tú puedes hablar de un entorno, de un marco en el cual ese presente desarrolla, podríamos decir, un envolvente, que tú dices, bueno, ya sé lo que ha pasado en los últimos 5 o 10 años, pero igual es tu perspectiva, y incluso la información que tú tienes también está bastante acotada. Pero bueno, puedes tratar de hacer una reflexión que bastante puede sonar a veces cínica, si ustedes quieren, a veces, o escéptica, o ya, no necesariamente pesimista, pero bueno, el escepticismo y el pesimismo están bastante cerca, o corren bastante parejos. ¿Ya? Y bueno, yo creo que el primer tema tiene que ver con que, bueno, ¿qué vamos a entender por política? Y bueno, siempre hay frases generales o genéricas que nos dicen, bueno, ¿qué es la política? Y se nos dice, bueno, la política es lo que es común a todo. Y ciertamente, es por eso que, no sé si ustedes se han dado cuenta que todos hablamos de política. Incluso la idea del experto en política no existe. O sea, por mucho que un gremio o un grupo entre los que me puedo encontrar lo entrevisten más o menos, pero todos, porque a todos nos afecta. El problema está en que qué nos es común, es un problema que está ahí en el ruedo, que está ahí presente. ¿Qué me es común a mí respecto de otro? ¿Ya? ¿Qué elementos nos pueden, qué cemento hay en todo esto? Una segunda aproximación a qué es política es preguntarnos, bueno, podemos definirla como la articulación de intereses, pero también hay intereses que son irreconciliables, no son posibles de articular. Entonces, por lo tanto, esa definición de política puede ser poco práctica, digamos, o poco realista de sostener intereses. O sea, por ejemplo, gente que está a favor tiene una visión de la vida versus otras personas que tienen otra visión de la vida. Vean el caso del aborto,
véanlo en el caso del matrimonio gay, véanlo en el caso del matrimonio en general, véanlo en el caso del consumo de drogas y estupefacientes. Hay algunos que piensan que es inaceptable, otros que piensan que es perfectamente aceptable, en fin. Entonces hay un problema ahí en esa segunda definición. Y tercero, bueno, la política como arte de gobernar, que es la más clásica que uno la escucha cuando la leí o en los textos típicos, los clásicos hablan de arte, a veces pero por distinción, a techné significa algo distinto, ya, pero el arte sabemos que consiste desde a partir de una materia, un sustrato, sacar una forma, pero ¿qué forma? ¿Qué elemento? Entonces, en cualquiera de estos tres ejemplos, lo que vamos a entender por política es complicado, no es trivial. Y en ese sentido, a mí me parece que esta es la frase que describe un poco el problema de fondo. Esta frase de Benedetti, no sé si ustedes han leído a Benedetti, si no leanlo y si no quieren no lo lean, pero es un poeta que vale la pena ser leído, creo yo, a los que a mi generación por lo menos me hizo muy bien. Que lo que nos está ocurriendo un poco tiene que ver esto. Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. ¿Ya? En muy del estilo de Benedetti. Yo creo que hay algo de eso en términos de las distintas generaciones que hoy día estamos siendo testigos de lo que está ocurriendo en el país, al menos en los últimos 4 o 5 años o más, ¿no? Pero yo creo que este es el problema. Ahora, ¿y qué ha ocurrido? Bueno, si uno lo mira por las cifras y un poco, ya lo había mencionado anteriormente Eduardo. ¿Ya? Efectivamente, si tú miras estadísticas, ¿ya? Como que las preguntas están claritas, las respuestas estaban claras para lo que había ocurrido en el país. Ahí tú tienes una tabla muy simple que te muestra la reducción de la pobreza en general en América Latina. O sea, en general es fenomenal, es extraordinario. Para que tengan solamente una idea, en los últimos 20 años más de un 35% de la población dejó, que era pobre, dejó de serlo. ¿Ya? Ahora, formó un contingente, unas nuevas clases medias, que algo voy a mencionar más adelante, que tienen muchas vulnerabilidades, pero que hasta hace poco eran pobres. ¿Ya? Pero en un periodo de tiempo muy corto, muy inusitado, muy difícil de observar en el mundo. Tal vez donde lo estamos observando recién es en Chile. ¿Ya? Crecimiento del GDP per cápita, que puede ser criticado o no criticado. Alguna vez gente hace, a mi modo desafortunadamente, hace estas comparaciones. Sí, pero en Chile los pobres ganan lo mismo que en Angola. Sí, pero en Angola los pobres viven 20 años menos y no tienen carretera, no tienen colegio, no tienen salud y se mueren de enfermedades infectocontagiosas. O sea, eso no es serio decir. ¿Ya? Chile ha crecido a partir de la década de los finales de los 80, mediados de los 80 o finales, de una manera espectacular, de manera significativa. Ya, o sea, como nunca en la historia de Chile. Si ese gráfico, y ustedes lo pueden ver, ese gráfico en términos de las pendientes que tienen. Ustedes son todos ingenieros aquí, ¿no? Ya, acá, o sea, cachan el concepto de pendiente. ¿Ya? La tasa acá. Ya, que puede ser variable, pero si uno saca el promedio, las tasas acá se disparan, o sea, es increíble, ¿no? Con crisis. Ya, incluso el sueño de los chilenos que en la década, no el sueño de ustedes, de los chilenos de hace 30 años atrás, que era ir a Argentina y comprarse un chaleco Chetland, cosa que ustedes no tienen ni idea de lo que es un Chetland, ya, no tienen ni idea, ni un Wrangler, ni nada del estilo, o zapatillas Adidas, y ahora no, ni siquiera se compran zapatillas Adidas. Bueno, no existe. Y lo ven por lo que significa el desplazamiento de la Argentina en lo que era tradicionalmente. No es atractivo, ahora son otros. ¿Ya? Y configurar ese sueño no es fácil, no sabemos cómo entenderlo. Ya todavía no tenemos antecedentes. Y para qué decir algo que también se había mencionado acá, la educación, la masividad de la educación. Ahí tengo hasta el 2010, porque precisamente ese es el entorno que tratamos de explicar, cosa que me interesa más o menos resaltar, y esto ha seguido creciendo, lo mismo que el PIB. Más lento, pero ha seguido creciendo. En la educación nunca había, o sea, mis padres no fueron a la educación, mi madre era una persona muy modesta, con tercero básico, cuarto, supongo, mi mamá nunca lo decía, le daba vergüenza, y mi padre creo que no terminó cuarto medio, así que por lo tanto, no sé cómo es el caso de ustedes, en mi familia nadie fue a la universidad, ya imagínense en las generaciones posteriores, o sea, yo puedo ser casi abuelo de alguno de ustedes aquí, tal vez, pero ya, o sea, depende de la edad que uno haya sido padre. Pero eso es relativo. Pero bueno, ha habido un cambio notable en ese sentido en términos de la amplitud, de la cobertura, como nunca había visto. O
sea, eso nunca se ha visto. Son pocas las experiencias en el mundo de este tema de crecimiento. Claro, los países del sudeste asiático también tienen esa experiencia, pero hay ocho prevenciones que habría que hacer para la comparación. Y en términos de otros datos, aquí les traje nomás desde el 2008, hay unos datos también más nuevos. Yo llevo harto tiempo trabajando temas de capital social, he hecho capital social en Concepción, aquí no he hecho, ya mucho en Concepción y en Santiago. Y bueno, lo que te muestra este gráfico, yo estoy bien, el resto está mal. Pero bueno, podría ser un síntoma de cohesión social a nivel de la familia, de un consenso social a nivel de la familia, que podría ser mirado como positivo. Bien, o sea, y esto hasta el día de hoy, si tú miras estos datos, la última cuenta cerca es muy parecido. ¿Ya? Y por otro lado, las tasas de endeudamiento, o sea, cuando uno ve las tasas de endeudamiento, que después ya vamos a mirarlas de otro punto de vista, pero cuando uno ve las tasas de endeudamiento, te están indicando de que yo me endeudo porque tengo una expectativa de que voy a poder hacer, seguir comprando, seguir consumiendo, etcétera, etcétera. Y esas tasas más o menos ahí tienen una cifra. Desgraciadamente el Banco Central, no sé si le falta plata o qué, pero terminó de hacer la encuesta de endeudamiento de las familias y consumo. Desgraciadamente no sé por qué. O sea, en vez de aumentar la información en este país, va a disminuir. Bueno, se acabó creo en 2011. ¿Ya? Pero te iba mostrando estos datos, ¿eh? Te iba mostrando cómo la tasa de endeudamiento, ya sea que tú la ves como ratio deuda-ingreso o la ves como un cierto porcentaje de hogares endeudados. Pero en todo esto hay ciertos terrenos de fondo que de alguna manera no estábamos previendo de manera adecuada. Uno de ellos acá se mencionaba. Fíjense, esta es la confianza en los vecinos. ¿Ya? Si ustedes conocen a sus vecinos y confían en sus vecinos. Pero Chile a nivel mundial pareciera ser no pareciera ser uno de los países donde el porcentaje de personas que no confían nada en su vecino es de los más altos de la muestra de países ahí considerados por el World Values Act. ¿Ya? Pero agregado a eso, también como telón de fondo, uno podría decir, sí, ya, pero esto ocurre en el 2013, 2012, en el 99, etc. Pero la respuesta no es muy positiva, o sea, no es afirmativa, perdón. Porque si tú miras, ahí tú tienes en la primera columna, ¿ya? O barra, como ustedes lo llaman, tenemos el caso de la encuesta de Eduardo Moon, esta es una encuesta del año 61, o sea, exactamente hace 54 años atrás. ¿Ya? Y fíjate bien que son bien parecidas a las del Perú 2011, 50 años después. O sea, pareciera ser que hay un telón de fondo, igual con en el caso anterior, ¿no es cierto?, de la desconfianza en los vecinos, la no construcción de egos colectivos comunes, es algo que lo tenemos arraigado. ¿A quién le vamos a echar la culpa? Yo tengo hipótesis, la culpa yo creo que del modelo de colonización de conquistadores, básicamente hombres en América Latina, son puros hombres, conquistadores, mostrar familia. Yo creo que por ahí hay una hipótesis, pero aquí el profesor podemos ahí conversar un poco. Pero eso sería muy contra. Ya no es casualidad que en Chile la tasa de niños nacidos fuera del nacimiento siempre ha sido alta. Acuérdense de Bernardo Higgins, ¿ya? Bueno, mi mamá, mi hermana mayor, ¿ya? Bueno, después les puedo contar más familiares, pero en general es muy común. ¿Y eso por qué? Por un tipo de asentamiento donde vienen hombres, etcétera, etcétera, que no es el caso del asentamiento del modelo anglosajón. También en materia de distribución del ingreso, ahí ustedes tienen más o menos la evolución de la distribución del ingreso. Sí, tiene ciertas variaciones, qué sé yo, pero en general no ha cambiado en 50, 60 años. Ahora, ahí quiero hacer una advertencia respecto de eso. Fíjense que en general el problema no es la igualdad, sino, ¿cómo lo explico? El problema no es la desigualdad. ¿Qué respuesta tengo frente a eso? Yo recuerdo una vez en la India, por diversas razones, porque tengo que ir a cada cierto tiempo a la Jawaharlal Nehru University. Mis colegas que de allá no hay que creerle mucho, porque te cambian las fechas todo el tiempo. Son muy simpáticos, pero son muy parecidos a nosotros. Bueno, yo recuerdo estando en un cóctel, que te dan vino con agua, whisky a las 3 de la tarde, cosas muy extrañas, ¿ya? Y de repente se me cae un canapé,
se cae al suelo. ¿Qué hace uno cuando se cae un canapé? A menos que sea... lo recoge. Yo por lo menos, sí me enseñó mi madre que, no sé, otras cosas, yo no soy religioso, yo soy ateo, pero la cara de Dios, el pan, entonces hay que comer, no sé. Pero bueno, yo lo recojo. Pero cuando voy a hacer eso, inmediatamente me dice, no, por ningún motivo, no, estás contaminado. Él es brahmin, pero musulmán. Y yo le digo, ¿pero qué te preocupa a ti si tú eres musulmán? Sí, pero soy brahmin, pero mi señora es brahmin, pero es como se llama, hindi. Y aquí son todos hindi, y eso está contaminado, y los que tienen que recoger son los untouchables. Los untouchables no pueden echar acá porque contaminan el resto. La democracia más antigua. Quizás ustedes pueden decir estoy caricaturizando. No, por mucho que Amartya Sen trate de explicar la cosa misteriosa de la India, es una gran historia para explicar el subdesarrollo indio. Es una gran historia precisamente para no hacer nada. ¿Ya? No, pues el untouchable, ¿por qué es? O sea, tiene su karma. Y con esto les trato de decir que con eso hago un excursus muy... Pues el tema es cuál es la explicación. ¿Ya? Porque desigualdad hay. ¿Ya? El tema es sobre qué está construido. Otro elemento que está ocurriendo, a mi modo de ver, es que yo les mostré ese gráfico, ¿no sé qué veían? Crecíamos, todos los años crecíamos, y obviamente si todos los años crecimos, todos los años nos podemos endeudar. ¿Ya? No en mi caso, porque tengo que alimentar una familia muy grande, pero ¿qué es lo que les muestra ese cuadro en los últimos 25 años? Muestra de alguna manera que si bien la sociedad entera va creciendo a una tasa determinada y se van generando expectativas en torno a eso, y como las expectativas tienen un retraso, tienen un lag, que se llama un rechazo, ¿ya? Evidentemente se vienen a ajustar, y se vienen a ajustar en los 2000. ¿Por qué? Porque las tasas de crecimiento no son tan significativas, no vamos creciendo a la misma velocidad. Íbamos corriendo a 120 por hora al llegar en la carretera, y de repente íbamos llegando y tuvimos que bajar a 80, a 40, 50, y ya eso nos afectó todo el promedio final. ¿Ya? Por la aceleración, los cambios en la aceleración. Y es un elemento muy interesante que hay que tener en cuenta en términos de cómo empiezan a ajustarse tardíamente las expectativas de la gente. Obvio. Ustedes dirán, oiga, pero este gallo es muy materialista. Sí, absolutamente materialista. O sea, sí, lo soy. O sea, en general el bolsillo pesa y pesa mucho. ¿Ya? Sobre todo cuando tú tienes unas expectativas determinadas y no las puedes cumplir. Es muy simple, es muy normal. Tú tenías la expectativa de poder salir con una niña que todavía viene, pero no te fue mal. ¿En qué se traduce eso? Frustración. Eso es básico. Bueno, acá es lo mismo. Si todos los años ahorrabas, pero no te daban. Y ese fenómeno, ojo, va a estar es un telón de fondo muy denso. Pero también están pasando otras cosas. Yo no creo que se vean esos datos, pero lo que muestran esos datos, créanme, después si quieren los mandamos en una página web o lo que quieran. Lo que están mostrando aquí, esto es una regulación de World Survey para distintos años, cómo se van derrumbando todas las instituciones. Sí, y, bueno, algunas no, qué sé yo. O sea, si tú ves, hay algunas que el saldo, el cambio es positivo, que se dio la policía, pero la iglesia es como un 25%, o sea, es una aprobación, o sea, esto es confianza en instituciones mucho y bastante. Si yo sacara muchas, no les explico lo que les queda. Ya, pero 76% a principios de los 90, fíjense, 57%. La Fuerza Armada 40, sube a 55%, bastante, 38%. La prensa 43%, 53%, subió. Pero no mucho tampoco. Los partidos políticos, sí, los partidos políticos 50%, esto hasta principios de los 2000, 17%, menos 66%, y así. Ahora, ¿por qué uno se pregunta, bueno, pero por qué los partidos políticos estaban tan bien evaluados al principio de la transición? Obvio, pues, claro, era evidente, la valoración, los partidos políticos eran eso, ¿ya? Pero en otras instituciones no gubernamentales, ahí tiene, bueno, la ONG, también la ONU, nadie sabe que la ONU, pero la ONG también, y los sindicatos más o menos. Entonces, tú te das cuenta que eso estaba pasando, y mira, yo te voy a decir una cosa, muchas veces, sobre todo a ustedes que son ingenieros, que algún día ustedes pueden hacer cosas que relativas a Big Data, se dan cuenta que muchas veces uno tiene gran cantidad de datos,
descubre los patrones, pero no basta con descubrir los patrones, tú tienes que tener una teoría que te lo explique, que te lo relacione, la funcionalidad que te dice que esto que está aquí y esto que está acá están conectados de determinada manera. Bueno, algo de eso estaba pasando. Y algo que también acá se mencionó, mira cuántos votaban jóvenes entre 18 y 19 años. Ojo, la razón por que acá es tan poquito es porque es por la cohorte, o sea, por la cohorte en que nacieron, en el año en que nacieron esas personas. Entonces, bueno, esto para el 88 por el plebiscito, 21.5, y fíjate que estamos acá en 0.4 y en 3.7. Fíjate en 0.4. O sea, además de todos los ajustes que tú puedes hacer demográficos, que estamos ya en tasa de crecimiento cero y un poquito menos de cero, o sea, no tenemos tasa suficiente de reposición de población, es 10 veces, es 12 veces menos. Y acá es 8 veces menos. ¿Ya? Que también estaba pasando, y también estaba ocurriendo. ¿Ya? O sea, la composición, en cuanto a composición del padrón. O sea, ¿cuántos de ese padrón en la mayoría? ¿Cuántos de ustedes votan aquí o han votado alguna vez? Ah, mira. ¿Qué viene? La mayoría. Sí, en realidad. A propósito de tu gráfico, capaz que está corriendo la carretera número igual que usted. Ya. Ahora, pero por otro lado, hay una nueva generación. ¿Qué sabemos de esa generación? No sabemos mucho. A ver, sabemos que son gente que son más desconfiados, sí sabemos, hay estudios que muestran que son más desconfiados. Por eso no lo rellené. Otra vez les traigo, estamos acumulando datos al respecto de distintos países, pero sabemos que son más desconfiados, sabemos que les interesa incluso menos el medio ambiente que las generaciones anteriores, sabemos que tienen una visión pesimista del presente, pero muy positiva del futuro, no sé cómo. ¿Ya? Son personas mucho más abiertas en todo caso para relacionarse, o sea, donde los conceptos de clase, grupo, estamento, etnia, que en Chile tampoco son tan fuertes, excepto el de clase social, son mucho más abiertas en ese sentido. Bueno, pero no sabemos mucho, pero ahí hay una nueva generación, y esa nueva generación es la que no vota, la que desconfía, y que probablemente aparentemente es apática, pero lo que pasa es que sus intereses son diversos. ¿Ya? Les puede interesar más, ¿no es cierto?, el tema, no sé, el tema de las bicicletas, de andar en bicicleta, más que otros temas de carácter político. Ahora, la modernidad también ha cumplido un rol en esto. Hay una famosa frase de Kant, démosle a un hombre todo lo que desee. Esto no es seguro que sea Kant, está citado por Albert Hirschman. No estoy seguro que sea Kant. Pero para estos efectos la frase dice: demos a un hombre todo lo que desee y ese mismo momento sentirá que esto no es todo. O sea, la idea de la modernidad, esa idea del manifiesto que dice esta idea de que todos los sólidos se desvanecen en el aire. Esa es la idea central, ¿no? Y esta idea de que el mundo se hace instantáneo, inmediato, mientras más tenemos, y la ansiedad se transforma en regla y no en excepción. Claro, la decepción, como dice Hitchman, o sea, esta cosa de que ¿cuánto te dura el sabor del auto nuevo, la bicicleta nueva, el zapato nuevo? Te dura poco, porque ya no tiene olor a nuevo. Entonces queremos cambiarlo, queremos mudarlo. Lo cual genera una sociedad con muchas más inquietudes, mucho más inestable. Líquida, habla Bautman, yo creo que más que eso es etérea, ¿no? Mucho más inestable en ese sentido. Las moléculas están mucho más separadas, con otra distribución. Lo que dura nos incomoda y lo que falta nos intranquiliza. Yo diría que esa es la característica que nos infunde la posmodernidad, más bien dicho. Y el modelo precisamente funciona al punto que la población tiene identidad para eso. Les voy a dar un dato. Ustedes saben que en la década del 50, ¿saben quién era la élite en la década del 50? Entre otras cosas, los que tenían teléfono, los que tenían, claro, estaban en el Automóvil Club, ¿ya? O los que estaban en el Club de la Unión, o el equivalente en Valparaíso, Concepción, en este caso el Club Concepción, ¿ya? ¿Hay algunos de esos rasgos? ¿Qué es el delito hoy en día? Fíjense bien, la diversidad y la complejidad de eso es infinita, es mucho mayor, ¿ya? Es mucho mayor.
tercio de las personas que hoy día podemos clasificar de elite, solo un tercio de ellos, sus padres y su padre y sus padres y su cónyuge pertenecían al mismo grupo. Eso ha cambiado. ¿Ya? No llegan más de un tercio. Pero bueno, entonces, y bueno, y la gente pide sus derechos. ¿Qué es lo que es la ley del consumidor? No, nada más que el ejercicio del derecho de propiedad. A mi modo de ver, me parece que es eso. Ahora, lo que pasa es que a algunas empresas puede que no les guste, a LAM puede que no les guste, ¿no es cierto? Porque obviamente no es competente. Ahora, ¿cuál ha sido la respuesta de la política, a mi modo de ver? Yo creo que el problema es que en un mundo cuando tú tienes este grado de gasificación, tu respuesta es que tú tienes que, de alguna manera, radicalizar tu discurso. Sí, 2 minutos, ya termino. Radicalizar tu discurso. Pero radicalizarlo lo haces como estrategia para ser distinto del otro. Y bueno, esto ha sido la respuesta de la política. O sea, programas, dichos, slogans, promesas, etc. ¿Y qué nos encontramos hoy en día? Ya nos encontramos con unos clientes ciudadanos muy distintos, que demandan intereses pero a través de medios públicos. Esa es la característica del ciudadano cliente. ¿Y qué genera estrés, tensiones? Porque fíjense bien, cuando uno analiza quiénes protestan, hay varios trabajos bien interesantes de información al respecto. Son personas que probablemente, primero, son de educación superior, 2, tienen niveles socioeconómicos relativamente altos, 3, no votan, 4, son más pesimistas respecto al destino del país, etc. ¿Ya? Ahora, los resultados de esto, yo les decía, es que estos ciudadanos clientes poseen demandas que a mi modo de ver son principalmente materiales, pero que se expresan bajo la psicología de la dignidad, pero que está muy bien, no tiene nada malo, que es la demanda por dignidad, la demanda por respeto, y el mundo político no ha sido capaz de construir eso mismo, ¿ya? Y de alguna manera están concentradas en esas clases medias vulnerables por una parte, que dejaron de ser pobres y ahora no lo son, y clases medias que estaban y siguen siéndolo, pero que no tienen ningún mecanismo de protección, ¿ya? Esas clases medias que hoy día que venían de sectores pobres hoy día pagan el agua, pagan la electricidad, etcétera, etcétera. O sea, el mundo de acceso a la clase media no ha sido muy generoso. Hay más empoderamiento, hay una trampa psicológica y uno diría de una visión estática del cambio, de que nada, en el fondo, no somos capaces de mirar un poquito atrás. Y bueno, los medios de comunicación son la caja de resonancia de eso, y los partidos políticos están muy debilitados como para responder. Yo creo que estamos aplicando un paradigma cuya reflexión y alcance de él no estamos adecuadamente enterados. Las instituciones han funcionado, lo que ocurre es que nos engaña nuestra cultura iluminista, mágica, esta cosa de creer que vamos a construir otra cosa nueva, sí, ya, y ahí se va a solucionar todo. Tenemos mucho eso. Esto del realismo mágico no es muy distinto, nosotros nos creemos que somos distintos a colombianos, ¿no? Solamente que bajo una lógica muy ilustrada. Y la pregunta es, ¿cómo recomponer la política? Yo creo que la política no se recompone, ¿ya? Ella responde al funcionamiento de las instituciones. Cuando las instituciones están completamente deshechas o descalibradas, bueno, la respuesta es que la política se transforma en guerra. Pero cuando las instituciones funcionan razonablemente bien, bueno, ahí se produce política deliberativa. Pero también ahí yo soy escéptico a los mecanismos de democracia directa, no porque no se puedan hacer, si se pueden hacer. Eso no es el problema. Tú intentas otras cosas, todo se puede hacer. Si el problema no es, el problema es que se diluye la responsabilidad política. ¿Quién es responsable? Todos. Bueno, ¿quién colgamos? No tenemos más. Pero la confianza, ahora y por otro lado, pero la confianza, que es este ingrediente fundamental, ¿cómo la creamos? Fíjense que no sabemos. Sabemos algunas cosas, y si les interesa algo, les mando un paper que hicimos con Francisco Ocean. Sabemos, por ejemplo, que después del terremoto en Chile aumentó los niveles de confianza en ciertos segmentos que habían sido afectados. O sea, los desastres generan confianza. La gente que tiene que salir a conocer al vecino, si se le está cayendo la casa, etc. Las guerras, algo. Pero no sabemos cómo crear confianza. Hay una literatura amplísima sobre el tema, ¿ya? También si tienen literatura, no es un survey, un resumen de literatura se lo puedo enviar. Pero no sabemos, ¿ya?
es un problema complicado. Hay algunas cosas que resultan, no podemos crear los desastres ni las guerras, afortunadamente, pero no es la solución. Y la confianza en política. Bueno, están las fórmulas ideológicas, el problema de las fórmulas ideológicas, con esto termino. Las fórmulas ideológicas tienen el problema que son totalizantes, tienen ingenuidad, son utópicas, son completas, son infalsables. La confianza no la podemos recuperar de esa manera. Las fórmulas éticas, yo tengo un problema con las fórmulas éticas porque a menos que vivamos en una sociedad de ángeles y santos, no sé cómo avanzar en esa línea, aunque contribuye, ¿ya? Pero yo tengo mis problemas respecto de este tipo de fórmulas. Las fórmulas pragmáticas me parece que es bien interesante, que es buscar mecanismos utilitarios para poder llegar a acuerdos o llegar a construir ciertos puentes. Las fórmulas prácticas, que es la acción, ¿ya? Si no quieres que otro decida por ti, tienes que ir a votar. Y por último, yo creo que desde mi punto de vista es la fórmula racional e instrumental, o sea, el escepticismo. En Chile se dicen muchas cosas y nunca hay nadie, y ahí en de la prensa hay que decir, yo soy bastante crítico al respecto, y nadie dice, bueno, ¿de dónde salió esto? Nadie levanta el dedo, o sea, Acedoni ya salió en esta cosa, pero nadie dice, oye, pero a ver, ¿cómo está esto? Por la misma razón, ¿qué interés público, una sociedad laica, nos puede interesar cómo ellos se hacen trampa? Pero la misma razón, ¿ya? Pero no, le damos espacio. Entonces, a mí me parece que la fórmula escéptica, racional, ilustrada, es la que, por lo menos en lo personal, creo que mejor. Muchas gracias. Le pedimos a los expositores que puedan tomar asiento acá adelante para poder dar paso a la ronda de preguntas. El formato es el siguiente: vamos a dar un minuto para que se pueda formular la pregunta y después, dependiendo de si las preguntas son dirigidas o son abiertas, van a dar cierto tiempo a los expositores para que puedan responder. ¿Alguna ahí atrás? Hola, Fred. Estamos cerca. Gracias por la exposición. En fin. Bueno, este es un pequeño comentario y está dirigido al profesor Araya. Poniendo atención a la exposición y teniendo en cuenta los datos empíricos del PNUD 2015, el Informe de Desarrollo Humano, los chilenos en general viven una suerte de subjetivismo biográfico. Eso quiere decir de que los chilenos no quieren tener una carga con el Estado respecto a sus vidas individuales. Entonces, ¿cuál es el opuesto a eso? Naturalmente, en una sociedad de consumidores y televidentes, naturalmente es unas condiciones relacionales, colectivas y vinculantes. El opuesto categórico de la sociedad chilena seguramente es la sociedad finlandesa, donde hay donde se enfoca una sociedad de la confianza a propósito de una sociedad educacional. Ahora, es interesante también tomando en cuenta que en Chile existe una retórica de la intransigencia en cuanto se pretende evadir esta ortodoxia respecto al libre mercado. En Chile no es preciso decir de que el modelo neoliberal se ha consolidado, no, se ha mantenido. ¿Por qué? Porque el modelo del 73-75 colapsa en el 82, entonces no es el mismo modelo, pero se mantiene. El punto es que en Chile parece que hay una gran retórica de intransigencia para decir, por ejemplo, que hay que intervenir en el mercado de capitales, que hay que distribuir capacidad para insertar a las personas en el funcionamiento de la sociedad. Bueno, entonces hay una gran intransigencia y hay una falta de espacio en la opinión pública. Bueno, ¿para qué hablar de la concentración de los medios de comunicación?
para que estas otras soluciones emanan. Naturalmente que si hay un paradigma neoliberal que se traduce en una clase política civil, naturalmente que hay otros paradigmas que pueden ser aplicados en un mundo antropocéntrico, naturalmente. Entonces, yo quería insertar ese comentario para recibir los comentarios del profesor Araya. Y bien, no me alargo más que eso. Gracias. ¿Quiere responder a...? Sí. A ver. Como tú vienes de historia y tienes una profunda sensibilidad por la filosofía, y sobre todo por la filosofía contemporánea, yo no sé si a los compañeros de ingeniería les quedó muy claro cuál es el sentido de la pregunta. Como yo tengo menos sensibilidad por la filosofía que tú, tampoco me quedó muy claro. Pero déjame al menos hacerme cargo por lo menos de un par de tesis o de tus afirmaciones. ¿Hay continuidad en las políticas económicas? Bueno, lo primero que uno podría decir es que no. O sea, cuando uno mira desde lo que existe antes del 76, desde el golpe militar hasta la reforma del 76 hay ensayo y error, después hay un modelo que se aplica con mucha radicalidad, con una enorme apertura, pero que dura hasta la crisis de la deuda, del 82-83. Después, aunque en lo fundamental eso se mantiene desde el punto de vista del desarrollo de políticas públicas, particularmente asociadas al tema de superación de la pobreza, eso que Irwin denominó crecimiento con equidad, de nuevo cambian. Por lo tanto, desde el punto de vista de los datos, no hay hay continuidad sí, pero también hay cambios, y los cambios no son menores en algunas áreas, como por ejemplo políticas públicas orientadas al tema de superación de la pobreza. ¿Hay una ortodoxia del mercado? Bueno, nos hemos enterado que tampoco es así, ¿no? Cuando desde el 2011 en adelante hemos visto experiencias como partiendo con la Polar y terminando con toda esta información reciente que hemos tenido sobre concertaciones sucesivas, ¿no? Un mecanismo básico para el funcionamiento del mercado, que es la libre competencia, en ciertos sectores productivos sabemos que no funciona. Y eso evidentemente profundiza lo que sí yo comparto contigo, profundiza, creo yo, dos cosas. Uno, la desconfianza, que es un tema que no es nuevo, según hemos visto los datos, y la intransigencia. Yo creo que la intransigencia, es producto de la desconfianza en un caso, por ejemplo, la desconfianza de los que se sienten estafados, pero también la intransigencia de los que, por ejemplo, se resisten a cambios, porque los cambios lo ven con mucho temor. Para no agotar el debate y que esto sea una especie de diálogo entre iluminados, ¿no?, o especialistas, yo dejaría mi respuesta hasta ahí. Pero como nosotros sabemos, podemos seguir conversando del tema largamente con un café o con una cerveza. Hola. Tenía dos preguntas. La primera es sobre qué tiene que pasar en Chile para que los partidos políticos empiecen a conversar y para que se logre la verdadera reconciliación. Y la segunda es sobre qué valores Chile ha ido perdiendo y qué valores Chile hoy, de los que tiene, debería conservar y cuáles debería ir buscando. Porque para poder responder a preguntas que van surgiendo es más importante tener una buena base, porque las respuestas van a ser consistentes con esa base. Y porque han ido ocurriendo a lo largo de nuestra historia y en el último tiempo hechos que han sido muy catastróficos para la confianza y la cultura del chileno, que una sociedad con otra identidad hubiese reaccionado de otra forma, creo yo.
A ver, no sé, ¿quién se tiene que reconciliar con quién en el tema de los partidos políticos? A mí me imagino que debe ser una reconciliación entre la ciudadanía y los partidos políticos. Es natural que los partidos tengan posiciones distintas y que no se puedan poder llegar a acuerdo entre ellos. Lo que yo creo que hoy día es grave es esa desconfianza, esa brecha que hay entre el actuar de los partidos políticos y la ciudadanía. ¿Y por qué? Porque los partidos, hoy día en la mañana venía escuchando la radio y estaban hablando sobre las primarias acá en Valparaíso. Y empezaron algunos de los comentarios dijo, sí, ahorita van a ser las primarias ciudadanas porque el tiempo de los partidos ya se acabó. Y ahora va a ser el tiempo de la ciudadanía, y haciendo como una diferencia muy grande entre los dos. Los partidos no son más que un espacio de agrupación ciudadana en torno a una visión de sociedad que tiene una búsqueda de poder al final. Entonces, claro, quizás van a dejar de llamarse partidos y se van a convertir en otro tipo de agrupaciones, pero al final son importantes para nuestra sociedad porque son los espacios en donde nos agrupamos quienes tenemos visiones comunes respecto a cómo debiese ser la sociedad. Entonces lo grave yo creo es esa brecha entre ciudadanía y esa representación de visiones que están en los partidos. ¿Y cómo se puede lograr esa reconciliación? Yo creo que no hay soluciones, no hay balas de plata que te permiten lograr el objetivo de una sola forma, pero creo que hay distintas cosas que ayudan. Por ejemplo, reformar la forma en que funcionan los partidos políticos. Y es impresionante ir al Congreso, ver a Osvaldo Andrade, un ejemplo, un exponente del Partido Socialista, que en muchas de las comisiones o en salas hace intervenciones hablando sobre, bueno, hay que regular a este mercado, hay que regular esta parte del Estado, y cuando hablaban sobre regular los partidos políticos, decían, pero ¿cómo nos van a regular? ¿Cómo el Estado se va a meter en lo que hacemos nosotros? Siendo que es un área no donde podría haber interés público, es de evidente interés público, él sentía que el Estado no podía entrar a regular ahí. Entonces efectivamente hay un marco jurídico que se le puede dar a los partidos que lo obliga a funcionar en términos democráticos, en términos transparentes, en términos más horizontales, qué sé yo. Por otro lado, también creo que es importante el rol que jugamos como ciudadanía y sociedad civil, o sea, tenemos que vincularnos con los partidos políticos, son un espacio de poder. Y por último, que es una invitación que yo creo que no es tan común, pero es a participar de los partidos políticos. O sea, hay partidos políticos viejos que yo creo que debiesen cambiar y no van a cambiar si es que tampoco nos metemos ahí. Hay partidos políticos nuevos que también están planteando nuevas alternativas. Yo creo que hoy día nos hemos alejado de la participación política, no solamente a través del voto, sino también de la militancia. Y por último, así para hacer sobre los valores en Chile, yo creo que un valor importante es el sentido de comunidad. Gente estaba hablando sobre, bueno, en qué momento ha aumentado la confianza en los desastres naturales, ¿no es cierto? Claro, hemos construido una identidad de los desastres naturales y cómo nos ayudamos entre nosotros en esos momentos, pero al final yo creo que el concepto de fondo ahí es cuando reconstruimos esos vínculos y ese concepto quizás de comunidad. Y ese valor yo creo que es muy importante, sobre todo cuando estamos hablando de temas públicos, de intereses públicos, tenemos que sentir que no solamente son mis intereses individuales los que están en juego, sino que es importante hacia dónde avanzamos como comunidad. Yo creo que ahí hay algo que recuperar. Yo encuentro que la pregunta es bien difícil, pero ¿ustedes vieron Bastardos sin Gloria? ¿Se acuerdan de la escena del bar? Cuando está la niña, que se en el subterráneo, ¿no es cierto? ¿Y se acuerdan que hay un diálogo entre Wilhelm o Willy, como dice Alda? Decir, bueno, yo bajo si es que... Y si no bajo, te va a tirar las granadas si es que tú no sueltas la ametralladora. Y dejas salir a la actriz esta famosa. Y todo iba bien, finalmente. El tipo dice, le argumenta que va a tener un hijo, que sé yo, recién había sido padre. Y deja el arma. Y todo iba bien hasta que... ¿Se acuerdan qué ocurre? Ella lo mata. O sea, los dos actores ya habían llegado a un encuentro de confianza. O sea, existe confianza ahí donde hay fe. Donde tú crees algo, fe en ese sentido. No me miran muchas cosas. Creencia. Pero ella lo mata. Entonces ya se acabó la confianza con uno de los actores desaparecen. Yo creo que ese elemento de sorpresa, de fortuna, digamos,
siempre está presente y siempre lo tenemos que ver en cualquier proceso por lo cual los partidos tienen que transitar para hacer puentes entre ellos. Por otro lado, yo creo que el gran error que ocurrió en Chile es que algunos actores clave ¿ya? Han cometido el error y desde Pinochet hasta el día de hoy, gente que toda la culpa se le echa a los partidos políticos. Es cierto, los partidos políticos, pero los partidos políticos, los partidos políticos no vienen de Marte. O sea, no nacieron en otro planeta. Son tan ciudadanos y son tan racionales como ustedes o como nosotros. Destruir el sistema de partidos, primero yo creo que tú puedes destruir un sistema de partidos. Porque democracia sin partidos se llama de otra manera, no se llama democracia. Y yo concuerdo con lo que se dice acá, que hay que participar. Esa frase de Toynbee, si tú no quieres que aquellos que nos interesan en la política terminan siendo gobernados por aquellos que sí les interesa. ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que es muy importante la participación, la práctica. Ahora, respecto, y por lo mismo yo creo que los partidos no van a desaparecer, se está produciendo un sistema de partidos distinto, cambios distintos, actores distintos, las ONG, por ejemplo, y toda la diversidad de ONG. Pero todos esos actores nuevos tienen que entender, ¿no es cierto?, cuál es la lógica de la política. Y la política no funciona solamente con una lógica de convicciones. Es un error pensar que la política es convicción. Antes de la convicción hay responsabilidad. Los que nos dedicamos a la academia tenemos que tener convicciones. O sea, buscamos la verdad o creemos buscarla. Pero la política no es un propósito de eso, es un propósito de la responsabilidad, es una manera de contribuir a ese objetivo. Y respecto a los valores, yo creo que mucho, y yo creo que están relacionados con estos mismos que me acabo de mencionar: la responsabilidad, la veracidad, el respeto, la prudencia, el saber calibrar lo que hace otro, la circunspección, la liberalidad, la magnanimidad, son todas esas cosas que siguen vigentes. O sea, cuando yo hago leña al árbol caído, o sea, mira, no hay cosa más propia que las sociedades autoritarias, el que la búsqueda del chivo expiatorio, y nos hemos convertido en una sociedad que tenemos el chivo expiatorio del mes, lo hacemos pebre, que es propiamente autoritario, es primitivo. En Israel, tradicionalmente, esa era una tradición, buscar el chivo expiatorio para acabar con los males del grupo. Es muy típico de la sociedad primitiva, ¿ya? Y ese elemento está tremendamente arraigado, casi como un arquetipo que tenemos, y que son cosas respecto a la modernidad tratado de romper la secularización. No sé si contesto tu pregunta, pero esa es la reflexión. Yo no voy a contestar tu pregunta, pero quiero decir un par de cosas que me parecen que son relevantes en el diálogo que se ha construido a propósito de las preguntas de ustedes y la respuesta de los panelistas. Partiendo de la pregunta de la convocatoria, ¿cómo recomponer la política? ¿Cómo recomponer la confianza? Bueno, en primer lugar está claro que entre fines del 2014 y comienzos del 2015 probablemente colectivamente perdimos la inocencia, al menos yo. Porque yo siempre defendí que, a diferencia de lo que ocurría en otros sistemas de partidos, nosotros teníamos un sistema de partidos estable y políticos próbos. Bueno, la evidencia es que no son tan próbos, o por lo menos de que hay muchos que no lo son. Y que por lo tanto de que mayores niveles de transparencia son exigibles y necesarios. Me parece, porque yo por supuesto yo soy cientista político, o sea, no puedo sino defender el rol de los partidos políticos porque la democracia funcione, pero necesitamos partidos políticos que hagan bien la pega. Segundo, creo yo, discúlpenme, yo soy profe, esto para mí es como mantra: educación para la ciudadanía, educación para la democracia. En este país nosotros tenemos un supuesto mágico. Las personas cumplen 18 años y se transforman en ciudadanos. O sea, por el hecho de cumplir un año más, algo les pasa en el cerebro que descubren que tienen compromiso con el resto de la sociedad y que tienen que ir a votar.
es una tontera. O sea, porque eso no ocurre. Entonces, los ciudadanos, o sea, la ciudadanía tiene que ver con un conjunto de valores y por lo tanto con una cuestión cultural, y finalmente la cultura es una cuestión relativa a la educación. Entonces, si no educamos para la ciudadanía, ¿por qué tendríamos que esperar que personas de 19 años se comporten como ciudadanos? Es una tontera. Pero eso es un problema del sistema escolar chileno hace mucho tiempo. Yo no recuerdo, pero tengo la impresión de que fue precisamente en el gobierno de la señora Bachelet, el primero, en donde se suprimieron las clases de educación cívica y todo ese tipo de contenidos se trasladaron al resto del currículum, pero de una u otra manera eso no funciona y hay que volver a hacerlo funcionar. Quiero, a propósito de esta discusión sobre las mitificaciones y las desmitificaciones, suponer de que las leyes o las instituciones hacen buenos gobiernos. Ese era el típico mito de las discusiones constitucionales en América Latina en el siglo XIX. Entonces, como a los norteamericanos les había ido bien con una constitución federal, había que copiar constituciones federales. Y como la constitución era lo que transforma la realidad, entonces bastaba tener una buena constitución y resolver el problema. Es una tontería. O sea, lo digo, por ejemplo, para expresar, yo no tengo ningún problema con que haya cambio de constitución, pero creo que, aunque haya un cambio de constitución, ciertos comportamientos, por ejemplo, relativos al rol de los ciudadanos, no van a cambiar, porque no tiene que ver. Como yo soy historiador, déjenme contarle un puro ejemplo. Con la misma constitución del año 33 pasamos por 3 tipos de regímenes distintos, desde un sistema tremendamente autocrático a un sistema semiparlamentario, sin cambiar un artículo de la constitución. La constitución del 25 funcionó fantástico hasta la crisis del 73 y de nuevo cambió. Entonces, pensar de que por cambiar la constitución o cambiar determinadas normas vamos a cambiar comportamiento, nosotros, los cientistas políticos, los sociólogos también creemos más en los comportamientos que en las normas, si no seríamos abogados probablemente. Un último punto a propósito del tema de partido y sistema de partido. Miren, los sistemas de partido, los partidos y los sistemas de partidos son re importantes, los partidos políticos son fundamentales para que exista la democracia, pero de repente los partidos colapsan y los sistemas de partidos desaparecen. Ejemplo, Venezuela. Venezuela hasta los años 90 era, en primer lugar, nunca hubo dictadura en Venezuela desde el año 54. En segundo lugar, era el ejemplo de un eficiente y estable sistema de partido con capacidad de integrar a toda la sociedad. Vino primero la crisis de la deuda asociada a la crisis del petróleo y el sistema de partidos venezolano explotó, desapareció cuando apareció un señor de apellido Chávez. Y nunca más ese sistema de partidos se ha vuelto a recomponer. Entonces, esta imagen de que tenemos un sistema de partidos estable y que los partidos van a seguir existiendo, eso es evidente hasta que se muestre lo contrario. Eso es lo que quería decir. Gracias. Hola. No, si me puedo hablar si quieres. Pienso que en este último tiempo la concertación ha hecho como varias reformas para contener quizá movimientos sociales. Entonces, mi pregunta va en ese sentido. Si bien Chile ha demostrado un crecimiento económico importante y muy gráfico, todo lo demás, ¿ha sido a costa de qué? Quizá lo pregunto también de la privatización de los recursos naturales del país, quizá, o cosas así como que en realidad son profundizaciones del sistema capitalista. Entonces, quiero preguntarle ¿qué importancia le dan ustedes a los movimientos sociales? Porque si bien, como lo hemos visto últimamente con tantos casos de corrupción, yo siento que los parlamentarios en general defienden los intereses de las empresas, o no sé, porque los que en realidad como que tienen el control económico. Y si los empresarios, o sea, los parlamentarios son casi títeres del empresariado, entonces, ¿qué nos queda a nosotros como ciudadanos, aparte de desconfiar de ellos? ¿De qué manera, o sea, cómo podemos volver a valorar el rearme del tejido social o los movimientos sociales, el trabajo en las comunidades, y esa es mi pregunta. O sea, mira, yo muy corto, o sea, yo creo que la certeza de la ley o la aplicabilidad de la misma es un factor muy importante. O sea, desde ese punto de vista, a ver, si las instituciones no estuvieran
funcionando y la raza no hubiera salido a decir que Mate está coludiéndose. Ahora, cuando uno dice la ley, bueno, la ley chilena no penaliza. Bueno, la ley norteamericana sí penaliza la corrupción, pero el sistema europeo no la penaliza. ¿Correcto? En Europa la corrupción no está penalizada, no está penalizada con cárcel, digamos, para ser más claro. Ahora, ¿por qué los europeos optaron por esa fórmula? Bueno, porque son más corporativistas, tienen modelos de consociativos en donde sindicatos y empresas comparten cosas, etc. Pero, de alguna manera, estas instituciones están formando, están funcionando. Gajardo, ¿qué hizo Gajardo? Metió preso a Delano. ¿Ya? Entonces, yo te digo, a ver, uno puede decir, bueno, pero ¿por qué no funcionaron antes? Ah, bueno, eso es otra cuestión. Y ahí tú puedes decir, bueno, ahí surgen todas las acciones más desconfiadas pero no hacia los partidos políticos, porque toda la culpa es de los partidos políticos, pero si también están los que ejecutan las normas, pues, y hasta donde entendemos los partidos políticos, ni los parlamentarios, su función es la ejecución de la ley. O sea, no es función de los parlamentarios. Lo que pasa es que nuevamente le echamos la culpa a los parlamentarios de lo que venga. ¿Ya? No funciona la bomba en la esquina, no funciona el reloj, todo es culpa de la política y los políticos. Que es una solución muy arraigada, muy autoritaria, creo yo. Ahora, eso te puedo contestar respecto, a mi modo de ver, en mi opinión, de que yo creo que las instituciones están funcionando. Lo que pasa es que queremos que las instituciones funcionen instantáneamente. Tenemos una visión probablemente muy de la hora. Y lo segundo, en una opinión, y lo segundo es que esto de que se hayan privatizado los recursos naturales, más o menos no entiendo mucho hacia dónde va, pero efectivamente, pero en ninguna parte del mundo no se han dejado de hacerlo, ¿ya? Y gracias a eso las economías han crecido, ¿ya? En todas partes del mundo. Gracias a eso podemos tener esto que está acá. Gracias a eso podemos contar con que 35% de los 40% de chilenos que vivían en la pobreza con menos de $1 ahora viven, son parte de la clase media. O sea, claro, el crecimiento económico tiene costos, sí, pues, siempre hay chitos. No hay nada que no tenga. O sea, hay costo de oportunidad de estar aquí. Yo podría estar en este momento, no sé, durmiendo ya. Y tú estar haciendo otras cosas. Afortunadamente tú estás aquí y en ese sentido es muy bueno. Pero yo te diría que me parece que el problema está ahí. El problema está... Yo discrepo esto. O sea, primero creo que las instituciones en general no es que no funcionan, son estables, pero no funcionan quizás con el objetivo y la forma que quisiéramos que funcionen. O sea, Penta salió porque Hugo Bravo no le pagaron un poco más de plata. Fue a pedir que le pagaran la plata y se quedaba callado y él se llevaba el peso y no hubiese pasado nada de esto. Le dijeron que no y explotó. Cabal, no le pagaron como un intermediario un poco de plata y él lo llevó como a un juicio laboral en donde terminó estallando ahí. La única que encuentro que efectivamente ha tenido un poquito más de iniciativa es la Fiscalía Nacional Económica, pero en realidad, o sea, estos otros escándalos han salido por chiripazo. Entonces, el rol de los movimientos sociales yo creo que es bien importante. En cualquier democracia profunda, o sea, siempre hay una organización de la sociedad civil, qué sé yo. Ahora, que lo que haya pasado en Chile, por ejemplo, el 2011, donde se da este enfrentamiento mucho más fuerte, una Aysén, lo que te dice es que ha sido difícil de encauzar a través de nuestras instituciones esas demandas. Entonces eso te habla de al menos dos cosas pasando. Uno, partidos políticos que son incapaces de representar o hacer ese vínculo con la ciudadanía, y por otro lado, una institucionalidad que al final yo sí creo que tiene que ver con las reglas del juego, porque esa constitución, esas leyes están repartiendo el poder. ¿Sí? De eso se trata esto, de la democracia, ¿no es cierto? De cómo se distribuye el poder. Y en estos casos no había una repartición de poder que permitía encauzar estas demandas. Entonces yo sí creo que su rol ha sido fundamental. Y lo vemos también desde el punto de vista de los parlamentarios. O sea, no es novedad el tema de lo de la pesca, y tú cachai ahí más o menos
que hay distintos... Es difícil hacer... Estoy haciendo un planteamiento público, pero no quiero dar ni nombre ni nada, porque al final tampoco uno conoce a fondo el tema, pero en los pasillos del Congreso se conversa sobre cómo distintos sectores o grupos del Congreso tienen distintos nichos, y algunos la pesca, y los otros son la farmacéutica y los temas de salud. Entonces, evidentemente, que eso ha sido algo que ha estado pasando en nuestro país por mucho tiempo, y eso no ha permitido una expresión fidedigna de la democracia. Es decir, no se están planteando los intereses del pueblo muchas veces en el Congreso, no hay una titularidad del poder en la sociedad, sino que en algunas de estas empresas en quienes están financiando. Entonces, ¿cómo cambiarlo? Bueno, sí, yo creo que la educación es importante, una cultura más ciudadana. Creo que eso se recupera exclusivamente con clases de educación cívica. No. O sea, yo creo que estamos formando ciudadanos desde la práctica y desde los vínculos y la forma en que construimos una comunidad desde que somos niños. Y cuando hablábamos de Finlandia como la contraposición, bueno, ellos hasta los 7 años no les enseñan nada de matemáticas, que le están enseñando temas de responsabilidad y con quienes están a su costado. Entonces, eso es como uno va construyendo una formación ciudadana. Cuando uno le va asignando responsabilidades y una educación que va en esa dirección, espacios de democracia dentro de nuestras escuelas, espacios de democracia dentro de nuestras universidades, yo creo que eso es coherente con un proyecto que busca construir valores de comunidad. Pero no solamente la educación, también es esa repartición del poder, tiene que ver con no solamente la Constitución, si la Constitución puede ser la regla más magna, la carta fundamental, pero también en la legislación, en todos los otros temas que estuve planteando dentro de mi presentación. Gracias. En relación al tema de los recursos naturales, yo creo que el problema fundamental no es la propiedad, sino finalmente cómo se distribuyen los recursos que desde allí se generan. Por ejemplo, ¿qué pasa con un caso concreto? ¿No? El debate que se generó en el gobierno de Lagos sobre el royalty minero. La empresa más importante de minería de este país es del Estado. Y buena parte de las utilidades de Codelco terminan financiando política pública, hasta políticas de defensa. Por lo tanto, yo no creo que el problema sea la propiedad. ¿Qué pasa con los excedentes que se generan? Pero lo que me preocupa más es si el modelo de desarrollo que vamos a tener de aquí a futuro se va a seguir fundando en exportar cobre, celulosa, pescado y manzana. Porque yo creo que, o sea, desde el punto de vista de la pregunta por qué vamos a hacer, me parece mucho más relevante esa pregunta, y no la pregunta por la propiedad. Porque está claro que en algún minuto el cobre se nos va a acabar, y en algún minuto no vamos a ser competitivos con las manzanas porque los peruanos van a ser más competitivos que nosotros, por un ejemplo, para exportar manzanas. Ahora, respecto a los movimientos sociales, en primer lugar, yo creo que los movimientos sociales no van a reemplazar nunca a los partidos políticos por una razón muy simple, porque los movimientos sociales, igual que los sindicatos u otro tipo de organizaciones gremiales, velan por intereses grupales y no por el interés colectivo. O sea, el movimiento estudiantil legítimamente expresa demandas del movimiento estudiantil, pero no son demandas que reflejen el interés necesariamente de la totalidad de la sociedad. Los movimientos sociales, ¿por qué emergen? Bueno, en primer lugar porque en la sociedad hay conflictualidad, porque hay conflicto. Y la conflictualidad es connatural a la vida social. ¿Y qué es lo que ha pasado, creo yo, con los movimientos sociales? ¿Por qué han hecho eclosión? En parte, efectivamente, porque como tú señalas, no hay capacidad de respuesta eficiente desde el sistema político, pero yo creo que también hay otro tipo de problemas a los cuales hacía referencia Eugenio, pero respecto a lo de Eugenio yo tengo algún matiz, alguna diferencia. Y que claro, efectivamente yo creo que se han generado un problema de expectativas y de expectativas insatisfechas. Pero esas expectativas insatisfechas tienen que ver con un crecimiento acelerado en un periodo muy corto de tiempo, pero en donde la evidencia de la desigualdad se ha hecho cada vez más fuerte también. Por ejemplo, este país en los años 60, el 20% más rico controlaba el 60% del ingreso nacional, y eso sigue siendo más o menos igual. ¿Cuál es el problema? La torta ha crecido, la visibilidad de lo que significa el acceso a la riqueza es más evidente. Nuestras élites en los años 60 eran relativamente pobres, por lo tanto tener auto era como guau, pero tampoco era tanto. El problema es que ahora la diferencia entre tener un auto común y corriente, tener un Ferrari o un Rolls Royce,
Fíjense que el problema, en rigor, no es que el 20% más rico concentre el 60% del ingreso nacional. El problema es que el 1% más rico concentra el 10% del ingreso nacional. Entonces tenemos asimetrías demasiado brutales. Una de las contradicciones del caso chileno, que no la señalé, eso me fue, es que con todo lo exitoso que ha sido el manejo económico desde los 90 acá, seguimos siendo una de las sociedades más desiguales del mundo y junto con Brasil la más desigual de América Latina. Entonces yo creo que los movimientos sociales tienen un rol relevante y seguirán teniendo un rol relevante. También hay un problema de otra naturaleza que en la literatura politológica es un tema tan interesante, que es el tema de los repertorios de la acción colectiva. Eso lo acuñó un tipo en general, un sociólogo que se llama Charles Tilly, que lo homologa al jazz, ¿no? Porque en el jazz todo el mundo toca un instrumento y todos conocen la melodía, pero en algún minuto todo el mundo improvisa. Entonces, los movimientos sociales, a diferencia de los partidos políticos, pueden ocupar repertorios tremendamente amplios, desde tirar piedra y tirar bombas molotov, o hacer tomas, o hacer cosas geniales como, o ocupar el espacio público de manera muy creativa y tal. Entonces, evidentemente que en esos repertorios de acción colectiva, muchos pueden ser muy eficientes en el logro de sus demandas. Si hay algún logro que tuvo, por ejemplo, la campaña de Patagonia sin represa, fue que lo transformó en un tema internacional. Más allá de si los tipos tenían razón o no, yo no voy a entrar en ese debate, ¿no? Ese es un problema de otra naturaleza. Si técnicamente era razonable o no, si era rentable o no. Pero quiero decir que buena parte de la eficacia de los movimientos sociales tiene que ver con los repertorios de acción que generan. Oye, déjame decirte una cosa aquí. Claro, yo no me quedé en el cuento de los movimientos sociales porque me fui para el lado de los partidos, porque me perdí en otra cosa, ¿no? Siempre... Bueno, así son las redes neuronales, pues, si son... Estoy con poco cortisol y a pura agua, no es lo mismo que si tuviera un dulce. Pero a ver, si los movimientos sociales son lo más normal que hay. O sea, si no hay nada nuevo o sea, los movimientos sociales no nacieron en el 2006, o sea, ni el 2011, ni el 2006, siempre lo había, parte de la protesta. Ayer hubo una protesta anticapitalista en Londres, yo viví en Londres muchos años y me tocó, ¿te vieron la película El nombre del padre? ¿La vieron esa película? Sí. Bueno, Guilford Ford, ya me tocó ver como Andy Maguire salía a protestar, lo liberaban, en fin, seguro. Mi punto está en que cómo la política responde a los movimientos sociales. Porque, por ejemplo, en el caso de Magallanes, es un tema de un subsidio. Bueno, cuando tú tienes pocos recursos, eso lo dejó de ganar alguien. La pregunta es que si somos un país, los parlamentarios no son parlamentarios sino que del país, ¿cómo se responde a esas cosas? O por ejemplo, cuando en el Banco del Estado son 5 millones de pesos que reciben los trabajadores, me parece estupendo que todos ganemos el bono de 5 millones de pesos versus las 500 lucas que ganan los del registro civil, ¿ya? Pero el problema está en que tú dejas de darle a otras personas, o cuando dejas de construir un hospital. Entonces hay que ponderar las demandas de los movimientos sociales. Y ahí está donde el carácter de guía, de liderazgo que puede tener en los partidos políticos y que lo han perdido porque tienen vergüenza de eso. Yo tengo una pregunta de la que se ha hablado acá, pero quiero profundizar un poquito más. Bueno, se habla de confianza y desconfianza. Pero bueno, hay desconfianza en muchas dimensiones de la relación humana en este país. Bueno, se ha hablado de la desconfianza del ciudadano a los políticos, a los políticos, que se lleva a las empresas, eso lo han demostrado las distintas encuestas. Hace poco se veía la desconfianza entre empleador-empleado, etcétera, hacia los vecinos, como hablar profesor. Pero me gustaría saber, y pensando que quizá una revaloración de la política pasa por eso, como en otros países, y ya bueno, lo hemos hablado un poco, pero digamos en términos macro,
pasando por políticas de Estado, ¿cierto? Educación, cuando uno habla de educación a los migrantes, pero también a nivel micro, o sea, quizás cómo funcionan, si tienen conocimiento ustedes de cómo funcionan quizás las juntas vecinales en otros países, cómo es en Asia, no sé cómo es, otros países de Latinoamérica, o si hay otra ONG como en la que tú participas, quizás hay otras experiencias parecidas en otros países, cómo ha sido, y así, quizás en otros ejemplos que se me escapan, pero más pequeños. No sé si se me entiende. Esa es mi pregunta. Quizás cómo se podría importar eso, digamos, por decirlo de alguna forma, a este país. Mira, en general, América Latina, perdona, es penosa. O sea, cuando tú ves, no sé si alcanzaste a ver ese gráfico, Argentina o al Brasil o otros países, Perú, en fin, no se caracterizan por tener niveles de confianza interpersonal. O sea, se puede confiar la mayoría de las personas frente a esa pregunta, bastante penosa. Y algunos países europeos también, ¿no? España, Grecia, Italia, curiosamente también, donde tú encuentras altos niveles de confianza interpersonal, y aquí viene el problema, es países como Finlandia, Noruega, Suecia, Estados Unidos, en menor escala Inglaterra, Alemania por ahí, etc. Y tú te preguntas, bueno, ¿qué tienen en común estos países? El sistema político no, porque varía bastante de sistemas presidenciales, de sistemas parlamentarios, ya. Culturalmente, anglosajones, no, pero también hay no anglosajones. Y empiezas a tratar de, como si tuviera un modelo en donde vas controlando las variables que te da en la coctelera, porque tienes que controlar muchos elementos para poder descomponer las variables. Y te vas al menos mirando que un factor es que no es que los noruegos sean idiotas e ingenuos que creen que todo el mundo es bueno, no. Es que hay una cosa que es la confianza y la confiabilidad, y los sistemas tienen certeza jurídica. Entonces, tú dices, bueno, yo no sé, Eduardo, que sea Rodrigo, yo voy a confiar en ellos, porque si ellos hacen cosas que contrarían ciertas normas formales o informales, van a haber mecanismos de sanción muy fuertes. ¿Ya? Entonces, por eso que no se vota, bueno, Eduardo, tú viste en Alemania, ¿ya? No es que los alemanes, claro, es cierto, son todos muy parecidos, y se te pierde un cabro chico y te traen otro igual porque son todos iguales, o sea, no hay gran drama. Ya son todos rubios y igual, ¿ya? Pero, o sea, por lo menos en Finlandia, yo me acuerdo de todos igual, ¿ya? Pero no es eso, no es que sean bobos, no es que sean idiotas, sino que hay ciertas certezas y sanciones. En Suecia, si tú le haces trampa al welfare state, por ejemplo, licencias falsas, tú te quedas fuera. Las sanciones que te dejan fuera. Entonces, más allá si tenemos salud pública, salud privada, educación pública o educación privada, la trampa al Estado es una ofensa a la conciencia colectiva, digamos. Entonces, ese mecanismo es lo que nos falta en Chile. Un ejemplo, que no se termine. Yo venía saliendo de Santiago, ya, el camino a Chillán me lo sé de memoria, porque manejando con los ojos cerrados. Pero a Viña vengo poco, me invitan poco. Ya, o a Valparaíso menos. Salgo a la salida de Santiago, el lechero, 97 kilómetros. Llego al kilómetro 97, no, faltan 10. Tú puedes encontrar que soy idiota, pero te puedo mostrar miles de fotos que tengo del país donde las cosas son ambiguas. Y eso también es un elemento que le está molestando a la gente, y que está ahí. Y que puede ser ciudadano inteligente como en Nueva York, yo me voy a quedar... En Latinoamérica está el Latin Barómetro que te mide un poco la satisfacción con la democracia, y una de las preguntas que es ¿qué tan satisfecho estás con tu democracia? Y hay como 3 o 4 países que están arriba del 50%, Uruguay, Argentina, está República Dominicana, Chile está ahí en media tabla, 20% de satisfacción. Y yo tampoco sé si es tan obvio como cuáles son las características que te llevan a estar más satisfecho en esa manera, o que te llevan a tener mayor confianza interpersonal. Ahora, lo que sí creemos nosotros, que nos ha tocado como una acción latinoamericana, o sea, nuestra fundación busca trabajar con otros lados de Latinoamérica, es que en general estamos ante una embestida individualizadora. O sea, pueden haber distintas explicaciones, un poco la mercantilización de derechos sociales también es un salvatezón, ¿cachai?
Cuando entramos en una sociedad quizá un poco más capitalista de desarrollo más personal a través del consumo, que acá los otros panelistas podrían ilustrar más, probablemente genera más secesiones con quienes teníamos vínculos con las comunidades, con esas construcciones más colectivas de identidad. Entonces, yo creo que también hay que encontrar formas en que nos podemos relacionar y vincular en torno a temas comunes. Entonces, ya está como bien de moda el tema de la transparencia, bueno, cómo hacemos participación ciudadana más vinculante, pero seguimos tratando de hacerlo en un sistema del siglo pasado. O sea, la transparencia, ya tenemos un portal donde mostramos los datos. La participación ciudadana, bueno, vamos a hacer una asamblea y vengan ustedes y cuéntenos qué les parece esto que les estamos proponiendo. Nosotros creemos que hoy día las relaciones y la interacción humana han cambiado un montón y estamos tratando de dar ese paso, o estamos tratando de aportar un grano de arena en dar ese paso hacia nuevas interacciones y relaciones entre Estado, ciudadanos, nuevas formas de mostrar información. Estamos tratando de trabajar harto con mapas. Creemos que ahí hay como un lenguaje bien universal de contextualización que nos puede ayudar a poner información relevante para ciudadanos para que puedan participar en torno a cosas que tienen que ver con sus barrios y que lo puedan poner en un espacio de articulación con quienes son sus vecinos. Yo creo que ahí hay algunas ideas como para poder empezar a avanzar hacia nuevas maneras de interacción que puedan relacionarnos con quienes están en nuestro costado. Yo suelo decir que yo hago clase de historia y de ciencia política o de relaciones internacionales, y yo suelo decir que en general las mejores explicaciones son multicausales. Yo a tu pregunta es tremendamente compleja, y yo comparto lo que dice Eugenio. Yo viví en Alemania casi 5 años y efectivamente el cumplimiento de la norma es una cosa básica para los alemanes, porque todo el mundo entiende que la norma es un bien público que precisamente es lo que permite generar confianza. Entonces todo el mundo, o sea, nadie está en la lógica de que hay que hacer trampa. Igual siempre hay gente que hace trampa. Pero todo a la inversa. Todo el mundo asume que es mejor para todos que todo el mundo cumpla las normas. Todas. Y también las sanciones son muy fuertes cuando alguien se salta las normas. Desde no pagar en el bus hasta lo que sea. Y por lo tanto eso también se traslada a la evaluación que los alemanes hacen del comportamiento de sus políticos. Hay muchas cosas que no son ilegales, pero los alemanes estiman que son inmorales, y entonces los políticos que los acusan de ser inmorales porque hicieron algo que no está en el código, se van para la casa. Así. Como por ejemplo, falsificar una tesis doctoral. El tipo terminó su carrera política, un ministro de defensa que además era así, como avión, que además era noble, millonario, era como parte de CET, las tenía todas para terminar de canciller. Le encontraron que había hecho trampa con su tesis doctoral, chay. Entonces, pero además yo quisiera hacerles una observación respecto a un ámbito nada que ver, pero que yo creo que es bien interesante. Miren, no tenemos sociedades, tenemos sociedades de gente desconfiada, porque también eso tiene que ver con el tipo de ciudades que con los años hemos ido construyendo. No tiene nada que ver con lo que yo me dedico, debe ser porque mi pareja es arquitecto, pero he adquirido mucha sensibilidad sobre el tema de cómo la gente vive en las ciudades. Lo que hemos construido, particularmente en Santiago, menos en Valparaíso y Viña, pero también, son yetos. O sea, tenemos una sociedad que desde el punto de vista de la manera como vivimos es muy poco integrada. Entonces, los que son distintos son amenazantes, siempre, ¿no? Entonces, mientras incluso la política pública tienda a generar mayor segmentación en las ciudades, no tenemos ninguna posibilidad de construir más relaciones de confianza.